Muy buenos días, mi nombre es Jesús Prato Ulloa, mi matrícula es 2024 22 29 y estoy haciendo el laboratorio 6.4.7 de Cisco, que estaremos hablando un poco de inyección SQL y usaremos algunos comandos prácticos. Antes de comenzar todo, vamos a explicar un poquito qué es la inyección SQL y cómo funciona su consulta básica. Básicamente, esta es la página donde podemos hacer consulta a la base de datos. Por ejemplo, aquí tengo un pequeño ejemplo. Básicamente, cuando hacemos una consulta, usamos literalmente este comando para la consulta, mayormente. Pero fíjense que hay un cotejo. En este cotejo, aquí es donde haremos la consulta. Por ejemplo, cuando si pongo, vamos a esta página, si pongo 4 aquí, básicamente cuando le dé a submit, lo, lo que haré básicamente es poner un 4 en los cotejos, diciendo que quiero ver la tabla tal con la y tal. Cuando damos submit, se ejecuta el comando y aparecerá la base de datos, se va a aparecer la consulta de la base de datos. Entonces, cuando hacemos inyección en SQL, lo que hacemos es que, digamos, en vez de poner un 4, lo que pongo un cotejo. El mismo cotejo que hago, yo cierro el cotejo automáticamente y ya en esta parte ya yo puedo hacer todo lo que se me plazca, porque básicamente estoy cerrando este comando y cerrando el cotejo y aquí poner los comandos que yo necesite. Por ejemplo, si pongo, ya yo lo tengo ya copiado para hacer un poquito más rápido. Si yo pongo este comando, fíjense cómo cierra el cotejo, ¿ok? Cierra el cotejo y pongo, en vez de poner pongo un or. Creo que estoy diciendo, aquí le estoy diciendo que estoy cambiando la sentencia de comando, que si básicamente estoy diciendo aquí la expresión que siempre sea verdadera, que siempre sea verdadera, porque básicamente estoy diciendo que 1 es igual a 1, que o, o busque el ID o 1 es igual a 1, que básicamente estoy diciendo que muéstrame toda la consulta completa de la tabla, siempre y cuando la expresión sea verdadera, y en este caso sería 1 es igual a 1. Entonces, eh, aquí ponemos el mismo comando. Fíjense, pongo or. Y fíjense que me aparece básicamente la tabla completa de la base de datos. También tenemos varios otros comandos que, por ejemplo, que podemos verificar el campo de consulta. Ya yo lo tengo ya prehecho aquí para realizar el video. Submit, aquí no va a aparecer siempre, aquí siempre no va a recibir los campos. Por ejemplo, si pongo el mismo comando de nuevo, voy a poner aquí, no está apareciendo de nuevo. Y si pongo 3, aquí me da un error. ¿Por qué me da este error? Esto indica que solamente hay 2 campos en la base de datos, porque lo que hicimos fue mostrar los campos que tienen a la base de datos. Entonces, hay más comandos que se pueden hacer. Hay algunos que incluso puede ver la versión de la base de datos, que es, creo que es este, database. Creo que los tengo un poquito aquí, database. Opción. Déjame ver. Uno, no me copiaron mejor. Ahí, ya. Aquí lo que vimos, hicimos una consulta basada como la que ya ves y, y agregamos la versión. Básicamente, fíjense que aquí nos aparece username, un modo y que tal. Esta básicamente es la versión del sistema operativo. También, obviamente, como ya que ya ves, podemos ver la versión de la base de datos, que la tengo el comando aquí copiado para hacerlo mejor, más rápido. Fíjense que no dice, aquí no determina,
perdón, que no determina el nombre de la base de datos. Aquí vemos que la base de datos es aquí al final no aparece W, perdón, DBWA. También podemos hacer un poquito consultas. Por ejemplo, podemos hacer que básicamente recupere la tabla name de la base de datos usando este comando, bueno, un comandazo, un comando un poquito extenso. Fíjate donde aparece todos los no username de la base de datos. Pues aquí podemos hacer muchas consultas porque podemos ejecutar el comando a base de esta vulnerabilidad que tiene eh, básicamente código fuente de la base de datos. Entonces, vamos a hacer última consulta para ver los usuarios y los nombres y sus usuarios. Por ejemplo, si pongo este, password me, aquí me va a aparecer el nombre y básicamente eh, los hashes de contraseña que estamos viendo acá. Son hashes de contraseñas. Fíjense que está cifrado. Entonces, estos hashes se pueden obviamente se pueden descifrar y simplemente copiamos uno, por ejemplo, de admin, y tenemos esta página. Bueno, ya yo los tengo aquí. Aquí copiamos y pegamos. Crossword. Me esto. Creo que ya, ok. Y fíjense que aparece, bueno, ya estaba, ya había buscado, pero fíjense cómo resultó. Vamos a hacer otro ejemplo con otro. A ver. Y fíjese donde aparece el resultado de hash, que es Charlie. Entonces, básicamente esas son inyecciones de SQL que podemos hacer mediante una consulta básica. Pero obviamente estas consultas o estos tipos de código ya no se usan porque es muy peligroso. Hay diferentes formas de mitigar este tipo de inyecciones. Por ejemplo, en vez de esta consulta normal, básicamente se usa consultas preparadas, como este tipo de consulta que tenemos acá. Estas son consultas preparadas donde básicamente los parámetros se pasan de una forma, digamos, segura, eh, sin, sin concentración de básicamente de string. También hay diferentes formas, como el darle el mínimo privilegio a los usuarios para que no tengan permisos de la base de datos. Obviamente validar las entradas que se van a ingresar en la tabla, digamos, si consulta. Básicamente también podemos poner por decir un monitoreo, como usando WAF, login, alerta, versiones constantes. También no sé directamente consulta la base de datos, y entre otras. Nada, este es el laboratorio 6.4.7 de Cisco. Vi que hay diferentes formas de usar comandos, inyecciones de SQL, también vi el origen y por qué pasa y cómo prevenirlo. Nada, mi nombre es Edwin de Superto Ulloa, mi matrícula es 2024, 22, 29 y gracias por ver este video.